¿Sabes cómo se fundamenta nuestra iglesia? ¿Cómo está formada y quiénes son los que la integran? ¿Has tenido estas dudas? Pues de esto y mucho más hablaremos en el programa Iglesia Pueblo de Dios, conducido por Asunción Olivares. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí transmitiendo, como todos los días miércoles, el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me da muchísimo gusto de que estén nuevamente hoy con nosotros. Recuerden que nos pueden contactar a través de la página de internet www.diocesisdecuautitlán.org.mx. También nos pueden ver a través del canal de YouTube Diócesis de Cuautitlán, o bien a través de la página de Facebook Diócesis de Cuautitlán. Ahí pueden ustedes encontrar todos los programas que se llevan a cabo aquí en Radio San Juan Diego. Si hay algún tema de interés, algún programa que no pudieron ver en su momento, pueden encontrar ahí todos los videos, todos los programas que se llevan a cabo aquí. En la parte de videos pueden ustedes entrar y ahí buscar, vienen de manera cronológica, así es de que si requieren alguna información también de algún programa visto que les pueda servir, ahí lo pueden encontrar. Pues sean bienvenidos todos ustedes radioescuchas de la Diócesis de Cuautitlán. También le damos la bienvenida a la provincia eclesiástica de Tlalnepantla para que, pues bueno, se animen también, ¿verdad?, a estar con nosotros y que puedan en algún momento, pues todos los programas que se llevan a cabo aquí en Radio San Juan Diego se puedan vincular a esa página. Sean todos bienvenidos. Pues vamos a iniciar nuestro momento de reflexión aquí en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Vamos a leer un himno tomado de la liturgia de las horas, y pues son himnos especiales para lo que es la mañana, para lo que es laudes. Por eso las palabras que va a decir este himno pues están en referencia a todo lo que es el amanecer. Y pues son palabras hermosas, lindas palabras que alguien en su momento escribió, que las podemos nosotros decir en este momento, podemos pensar, podemos reflexionar, podemos tenerlas un momento en nuestra mente para llevarlas en nuestro pensamiento, tener ese momento de procurar repetirlas, recordarlas y ver qué es lo que nos está diciendo, ver cómo estas palabras nos pueden acercar a Dios, pueden a veces decir todo aquello que nuestro corazón quisiera decir, que no tenemos las palabras porque no sabemos cómo expresarlo, pero hay quien en algún momento, en el transcurso de la historia, alguien las escribió y nos identificamos mucho con ellas. Pues bien, vamos a iniciar lo que nos dice este himno de las horas en relación a lo que es la oración de la mañana, y nos dice así: dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración, que fluye del Espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Así, queridos radioescuchas, empezamos con este himno. ¿Quién más sabe de ese Dios que es el Espíritu? ¿Quién más sabe nuestro corazón, nuestra alma, sobre ese Dios, sobre ese encuentro con ese Dios a quien amamos, quien nos ama y quien nos da todo? La vez pasada decía,
El despertar de cada mañana es dar gracias a Dios. Abrimos los ojos y damos gracias al Señor por ese nuevo día, porque nos permite despertar, porque hemos pasado un día más en nuestra vida, porque nos disponemos a vivir este nuevo día. No sabemos, como nos dice aquí, entre luces y sombras, lo que vaya a acontecer en este día, pero podemos ofrecérselo al Señor, podemos tener ese encuentro, esa compañía siempre con el Señor. A veces nos encontramos en situaciones un poco complejas, un poco complicadas, un poco difíciles en muchos momentos porque no nos fue bien en el día anterior o en días anteriores o porque se nos han presentado situaciones, circunstancias que a veces no son fáciles de sobrellevar. Y entonces podemos ofrecerle al Señor que nos guíe, ofrecerle nuestro día y pedirle que nos guíe en todo eso que nos va a acontecer en el día o aquella preocupación que tenemos, que nos guíe, que nos dé discernimiento para saber cómo resolver tal situación, para saber cómo enfrentar la situación y darle una solución a aquello que nos está preocupando tanto. O bien, en otras circunstancias, a veces no somos nosotros, a veces es alguien más que esté pasando por situaciones difíciles, que está pasando por circunstancias no muy sencillas y que nos llegan a contar, nos llegan a decir, nos llegan a comentar y que nosotros podemos también ofrecer nuestro día por aquellas personas, por aquellos a quienes amamos, por aquellos amigos que estén pasando por situaciones difíciles. También podemos ofrecer nuestro día por ellos, por aquello que están viviendo. Y también por los enfermos, por este tiempo que estamos viviendo, para que termine, para que ya se acabe, para que todo vuelva a su cauce normal. Pero, como lo he dicho en muchos momentos, siendo mejores personas de lo que éramos antes de la pandemia. Por muchas cosas podemos ofrecer nuestro día, por muchas personas podemos ofrecer nuestra oración, por muchas circunstancias y situaciones que vivimos podemos pedir el discernimiento al Señor para que Él nos guíe, para que con el Espíritu Santo nos pueda ayudar a hacer y tomar las mejores decisiones y no errar, no equivocarnos, sino tener la certeza y la confianza de que es el Espíritu Santo quien nos está guiando para hacer lo correcto. Y aún así, con todo ello, a veces se vuelve aún complicado, pero no podemos desistir, hay que continuar, hay que seguir con esta insistencia para que el Espíritu Santo nos guíe, no nos deje y en cualquier momento, tarde o temprano, así, de la nada, nos puede iluminar y nos puede dar una luz entre todo eso que estamos viviendo, entre todo lo que estamos pasando, una luz en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y podremos entonces encontrar y sentir tranquilidad, sentir que regresa aquella esperanza que teníamos y decir, creo que sí, podré hacer esto ante esta situación que me estaba agobiando tanto. Así es, queridos radioescuchas, y así también aquellas personas por quienes hacemos oración, por quienes nos piden oración, también encontrarán en su momento alguna luz para que los guiará para tomar la mejor decisión y para hacer, y para que también en algún momento las cosas mejoren con ellos. Pues así, queridos radioescuchas, es como podemos nosotros hacernos uno con los demás en aquellas circunstancias, en aquellas situaciones que estén viviendo. Y pues siempre, siempre no dejar de hacer oración, insistir, que esto termine, que esta pandemia concluya, que ya vamos viendo quizá una luz, como lo digo, entre todas estas situaciones de sombras que hemos vivido por más de año y medio, probablemente ya vayamos viendo que este camino ya está llegando a la meta, que es el término, podríamos decirlo, pero no lo sabemos, no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando y sobre todo hay que seguir haciendo oración por todos aquellos que están contagiados, por las familias que se han contagiado y para que termine esta pandemia
Y no olvidemos a todos los demás enfermos de otras situaciones, que Dios les dé la salud, que puedan ellos seguir teniendo vida y puedan seguir dando testimonio del amor de Dios en sus vidas. Pues así, queridos radioescuchas, es como vamos a iniciar ya ahora, después de nuestro momento de reflexión, nuestro programa del día de hoy, que lleva por título La Pastoral Juvenil. Bueno, esta parte que nos dice que me voy a basar, regreso otra vez a este documento tan extraordinario que hizo el Papa Francisco en 2019, esta exhortación apostólica post-sinodal que se llama Cristo vive, y es ese mensaje dirigido a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Y como el Papa Francisco va dando tantas palabras, tantos consejos, tanto discernimiento que hace después de ese sínodo que se llevó a cabo, cómo va él dando esos resultados y cómo va proponiendo tantos elementos para nuestra iglesia, pero en específico para los jóvenes. Y hoy regreso a este documento, tomaré unos extractos, no va a ser todo, iremos por partes, así como hemos venido, e iremos tomando más puntos en relación a la parte de la juventud, pero también en relación a lo que es la iglesia en otros momentos, y ya lo iremos viendo en los siguientes programas. Pero hoy regreso a la parte de la pastoral juvenil, como nos lo dice el Papa Francisco. Hay tantas palabras tan bonitas, palabras tan bellas que el Papa hace referencia en especial para los jóvenes. Como decíamos que la juventud no se trata de años, sino de un estado del corazón. Y aquellas personas que somos grandes, aquellas personas adultas que siguen teniendo un corazón joven, porque saben llevar a cabo la alegría del Señor en sus vidas, y eso lo pueden transmitir a los demás, lo pueden contagiar, como los jóvenes que nos contagian con esa alegría, con esa vitalidad, con todos aquellos sueños que tienen y todo lo que quieren alcanzar, y sus ocurrencias y su trato día con día y todo aquello que es contagioso. Lo podemos ver para quienes somos docentes con esta juventud de día con día, con la que tenemos contacto, con la que tenemos este trato directo con ellos. Podemos ver cuánto hay en ellos, cuánta manera de comentar, de decir, de ver las cosas, de ver las situaciones, y cómo en muchísimos de ellos hay tanta inocencia, tanta sencillez, tanta pureza que siguen teniendo en ellos, y que eso les va a permitir ir creciendo todavía, ir madurando con esa sencillez, con eso que tienen en sus corazones. Aunque no podemos dejar y el Papa nos dice, no vamos a excluir, todos están llamados hacia el encuentro del Señor. No podemos excluir. También hay quienes han vivido otro tipo de situaciones, de circunstancias, y eso ha marcado sus vidas. Y hay muchos que tienen actitudes negativas, también nos lo dice aquí en este documento el Papa, pero no por eso tengamos que apartarlos, excluirlos, no. Les ha tocado vivir situaciones difíciles, y eso también permite el acercamiento hacia Dios, el acercamiento de la misma comunidad hacia ellos, para ver qué pasa, para ver qué sucede, para ver cómo se les puede ayudar y de qué manera pueden acercarse al Señor. Todos estamos llamados, todos están invitados a este encuentro del Señor. Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos dice el Papa Francisco sobre la pastoral juvenil. Y nos dice que los jóvenes a veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, a sus necesidades, a sus problemas y heridas. El Espíritu Santo abre caminos nuevos en movimientos con características predominantemente juveniles. Es decir, dentro de nuestra iglesia siempre hay opciones de estos movimientos juveniles específicamente para aquellos jóvenes, y que puedan identificarse con ellos, se puedan acercar.
los mismos jóvenes son agentes de la pastoral juvenil. Es decir, ellos mismos son los que trabajan, son los que hacen, son los que actúan, son los que invitan, son los que hacen toda esta actividad de la pastoral juvenil, acompañados y guiados siempre por el mismo sacerdote o por alguien más que está a cargo de esta pastoral, pero libres para encontrar caminos con creatividad. Una de las palabras que nos maneja el Papa Francisco, creatividad y audacia, donde se ponga en juego la astucia, el ingenio, el conocimiento que tienen los mismos jóvenes de la sensibilidad, el lenguaje y las problemáticas de los demás jóvenes. Es decir, y lo hemos dicho también en muchos momentos, ¿quién más conoce su sentir que ustedes mismos? ¿Quiénes más pueden saber lo que quieren? ¿Quiénes más pueden conocer todo aquello que ustedes desean, pretenden, sueñan, más que ustedes mismos? Son ustedes mismos quienes pueden crear todos estos ambientes adecuados y apropiados para ustedes mismos. No alguien adulto, no alguien mayor, porque de una u de otra manera todos tendemos, de acuerdo a nuestra etapa de vida, tendemos a reaccionar, tendemos a trabajar de esa forma. Por eso mismo, como lo dice el Papa Francisco, hay movimientos, hay comunidades específicamente donde a partir de la creatividad, a partir de la audacia, pueden encontrarse y pueden ustedes mismos ser agentes de los mismos jóvenes con todo ese positivismo que tienen, con toda esa energía, con todas esas ideas, con toda esa creatividad. Bien, ¿qué más nos dice el Papa Francisco sobre esta pastoral juvenil? Nos dice que se necesita convocar a los jóvenes a eventos, a acontecimientos que les ofrezca un lugar donde no solo reciban orientación o información, sino que también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo. Todas estas comunidades, grupos de jóvenes, a pesar de que llevan a cabo todas estas inquietudes, como bailar, cantar, celebrar, jugar, hasta ese punto, hacer todo aquello que a ustedes les gusta, pero algo que no se puede olvidar y algo que siempre va a ir como objetivo, el encuentro con Dios. Estos grupos que, como bien dice, saben lo que ustedes sienten y lo que ustedes quieren y lo que ustedes anhelan, pero no podemos dejar lo principal, que todo vaya en dirección al encuentro con Dios, de ustedes, jóvenes con Él. Y nos dice también, es importante tomar en cuenta las buenas prácticas de todos los demás grupos que han pasado, se han formado, han existido en nuestras parroquias. Entre ellas, estas buenas prácticas, las metodologías, es decir, lo que han hecho, cómo lo han llevado a cabo para lograr un fin, que es este encuentro con el Señor. Aquellos considerando, por ejemplo, en esta forma de llevarse a cabo el lenguaje, aquellas motivaciones que han sido realmente atractivas para acercar a los jóvenes a Cristo, a la Iglesia y sobre todo que hayan dado buenos frutos y resultados y sea eficaz para comunicar la alegría del Evangelio. Palabra tan importante, palabra tan, no tan seguido se llega a dar esta expresión, la alegría del Evangelio. Porque sí, efectivamente, es una alegría, es una palabra hecha carne y es una palabra viva, es ese encuentro con Cristo resucitado que sí da alegría, les da alegría en sus corazones, les alegra la vida, les alegra su alma y eso permitirá que hagan diferencia entre todos los demás y puedan contagiar esa alegría del Señor, puedan ustedes compartir con los demás jóvenes y de ahí en adelante hacia el resto de su vida
ese encuentro con el Señor no los va a dejar. Siempre estará el Señor con ustedes en todo el resto de su vida, de acuerdo a la etapa que estén viviendo, de acuerdo a las situaciones que ustedes estén viviendo. El Señor nunca los va a dejar, después de que lo hayan encontrado, después de que se hayan encontrado con Él cara a cara, los haya mirado, les haya dicho su nombre, jamás, jamás lo van a dejar. ¿Qué más nos dice el Papa Francisco sobre esto? Bien, nos dice que en el sínodo, en ese sínodo de donde surgió esta carta apostólica post-sinodal, exhortación apostólica post-sinodal, nos dice que aparecieron muchas propuestas orientadas a renovar la pastoral juvenil. Eso es una de las palabras que habíamos mencionado en muchísimos momentos sobre la parte de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II, recordemos qué fue lo que quiso hacer el Papa Juan XXIII. Quiso renovar la Iglesia. No era cambiar, no era modificar, no era hacer una reestructura o una reforma, porque a veces se llega a mencionar esa palabra. Era renovar la Iglesia, porque tiene los mismos principios, tiene a la Biblia, a la palabra de Dios como elemento fundamental, y es renovar todo aquel trabajo humano que se ha venido haciendo, pero que en algún momento determinado se ha ido desviando y ha ido perdiendo o ha ido dejando a un lado lo esencial, y es renovar, regresar, remover todo aquello que no venía ya funcionando de la mejor manera, regresar a estos principios, a esta base tan elemental que es la palabra del Señor. Pues bien, también nos dice esto el Papa Francisco, que se necesita renovar la pastoral juvenil y liberarla de esquemas que ya no son eficaces porque no entran en diálogo con la cultura actual de los jóvenes. Tomar en cuenta la cultura actual de los jóvenes. Uno de los puntos elementales que ahorita la juventud y que en todas partes tienen es la tecnología, el uso de las redes sociales. Es cómo entonces llevar a cabo esta pastoral juvenil tomando en cuenta estos elementos y adaptándolos para lo que es la parte de la evangelización. Nos lo dirá enseguida el Papa Francisco, pero esta cultura actual de los jóvenes es que la pastoral juvenil tome en cuenta muchos elementos para ser atractiva hacia los jóvenes, para que ellos se acerquen, no como una obligación. Eso sí, ténganlo bien claro. Cuando las personas hacen las cosas por obligación, en un momento se hacen, pero después fastidian, después molestan, o bien, simple y sencillamente, se niegan a llevarlo a cabo. No, es hacer las cosas con gusto, con esa disposición que se tiene. ¿Pero por qué? Porque el Señor está en sus corazones y eso les va a permitir a ustedes trabajar, hacer por ustedes, por su comunidad y por los demás este trabajo que es evangelizar. Bien, ¿qué más nos dice el Papa Francisco con esto? Nos dice que en esta exhortación apostólica propone 2 líneas para llevar a cabo en la pastoral juvenil. La primera es la búsqueda, es el llamado, la convocatoria que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor. Este llamado es para que conozcas al Señor, para que sepas que hay un Dios de amor, un Dios que te ama, un Dios que te conoce, un Dios que quiere hablarte por tu nombre. Solamente necesita que tú te decidas a encontrarte con Él, porque algo bien importante que siempre se nos ha dicho y siempre se nos ha indicado, el Señor respeta tu libertad, el Señor respeta tu decisión. Si tú no quieres, Él no te forzará para que estés con Él. Pero si tú quieres, de verdad, ese sí que tú le des al Señor va a cambiar tu vida. Y ese sí, para Él es tan grande y es tan importante la decisión que tú tomes para nunca dejarte. Pero si dices no, Él respeta, Él no está insistiendo, solamente deja que pase el tiempo hasta que tú decidas
darle el sí al Señor. Bien, eso es la primera parte. La segunda que nos dice en estas líneas de acción es en el crecimiento, el desarrollo de un camino de maduración de los que han hecho esa experiencia, es decir, de ese encuentro con el Señor. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas líneas, en pocas palabras, como nos dice esta exhortación apostólica. En pocas palabras, lo que nos dice esta exhortación apostólica. En la parte de la búsqueda, es decir, de ese llamado, de un encuentro con el Señor, pues dice que los mismos jóvenes saben encontrar los caminos atractivos para convocar, organizando festivales, competencias deportivas e incluso saben evangelizar en las redes sociales con mensajes, canciones, videos y otras intervenciones. Es ahí todo este cúmulo de aptitudes, de actividades que ustedes saben realizar, que ustedes toman del medio en donde ustedes se encuentran. Todo aquello lo pueden utilizar, lo pueden hacer atractivo para hacer este encuentro con el Señor. Esta parte de evangelizar a través de las redes sociales. Por ahí en alguno de los programas también con el seminarista Iván Montealegre nos decía la parte de la cuestión digital, todo esta utilización de los medios digitales para llevar a cabo la evangelización. Obviamente siempre manejándolo de manera positiva, porque cuando se va en extremo, cuando se pierde el control de esto, cuando solamente se enfrascan y se dejan llevar como una adicción el uso de las redes sociales, se distorsiona completamente, se pierde el control, se hace un alejamiento entre el joven y el medio, entre el joven y la familia, entre el joven y los papás, entre el joven y los hermanos, entre el joven y los amigos. Entonces se va alejando y se pierde en un mundo virtual, se pierde en un mundo en el cual se distorsiona la realidad completamente y se deja llevar por otras situaciones que no llegan a un buen fin. Pero utilizando adecuadamente, y esto nos lo dijo el Papa Juan XXIII y el Papa Pablo VI, quien terminó el Concilio Vaticano II con el documento de Intermirífica, utilizar los medios de comunicación para llevar a cabo el mensaje de la buena nueva a todo el mundo. Y es así, utilizar todo aquello que ustedes saben para poder evangelizar, para poder dar ese encuentro, esa convocatoria que les hace el Señor para encontrarse con Él. También nos dice, hay que estimular a los jóvenes y darles libertad para que ellos se entusiasmen misionando en los ámbitos juveniles. Misionar, llevar a cabo el Evangelio, no se trata de ir, repetir, decir, leer textualmente todo. Sí, habrá momentos, pero es contarte, es decirte, es platicarte, es relatar aquella venida del Señor, aquel momento de la encarnación del Hijo de Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y que nos vino a dejar un mensaje de amor, un mensaje de salvación a todos y cada uno de nosotros. Ese acontecimiento, ese hecho ha sido el mayor en la historia, lo más grande que nosotros como católicos cristianos tenemos, la venida del Hijo de Dios para salvarnos. Es platicar de todo eso y decirle a todos aquellos que no lo saben, a todos aquellos que quizá lo han escuchado, pero no lo sienten, no lo viven en propia carne, es decirles a todos ellos que hay un Dios que se hizo hombre y vino para salvarnos. Cuando hables con todos ellos de este mensaje que tú has podido experimentar, te van a poder comprender, les llamará la atención y van a querer saber más sobre este Dios que se hizo hombre como nosotros. Pues bien, nos dice,
Hay que entusiasmar a los jóvenes y darles libertad para que ellos se entusiasmen misionando en los ámbitos juveniles. El primer anuncio puede despertar una honda experiencia de fe, pero no todo debe de quedar ahí, sino que cada joven se atreva a sembrar ese primer anuncio del encuentro del Señor en el corazón de otro joven. Es decir, si tú logras sentir esa presencia del Señor en tu vida, ese encuentro del Señor en tu vida, y lo puedes transmitir a otro joven, ya estás evangelizando, ya estás misionando. También nos dice la otra parte, esta otra línea de acción, el desarrollo. No es cierto, todavía estamos en la parte de la búsqueda. ¿Qué es lo que nos dice? Y quiero leerles aquí el fragmento de lo que nos dice el Papa Francisco, específicamente en esta parte de la búsqueda, porque son palabras interesantes, es un mensaje muy claro, muy preciso, lo que nos dice ahora el Papa Francisco en esta parte de la búsqueda. Y lo quiero leer tal cual nos lo menciona el Papa Francisco, con esto que dice así. Nos dice, en esta búsqueda se debe privilegiar el idioma de la proximidad, el lenguaje del amor desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón, llega a la vida, despierta esperanza y deseos. Es necesario acercarse a los jóvenes con la gramática del amor, no con el proselitismo. El lenguaje que la gente joven entiende es el de aquellos que dan la vida, el de quien está allí por ellos y para ellos, y el de quienes, a pesar de sus límites y debilidades, tratan de vivir su fe con coherencia. Al mismo tiempo, todavía tenemos que buscar con mayor sensibilidad cómo encarnar el querigma en el lenguaje que hablan los jóvenes de hoy. Al hablar de proximidad, al hablar de encuentro, es hacernos uno con el sentir del otro, es ser empáticos con los otros, con lo que los demás están viviendo, ponernos en los zapatos de los demás. Y es así como nos dice el Papa Francisco. Esta búsqueda es ver cómo está el otro joven, para saber qué pasa, para saber qué sucede y de qué manera puedo yo acercarme a él para poder identificarme con él y para saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y de qué manera, en medio de todas estas circunstancias, poder hacer presente a Dios en esas mismas circunstancias que está viviendo el joven. Nos dice también, con respecto ahora sí a la siguiente parte, a lo que es el crecimiento y desarrollo, nos dice el Papa que en algunos lugares, después de haber provocado en los jóvenes una intensa experiencia de Dios, de esa experiencia de fe que nos hablaba en la primer parte, de un encuentro con Jesús que tocó sus corazones, luego, después de toda esta gran experiencia, solamente se le ofrecen encuentros de formación, y lo dice así entre comillas, en donde se abordan cuestiones doctrinales y morales, entre ellas los males del mundo actual, sobre la Iglesia, sobre la doctrina social, sobre la castidad, sobre el matrimonio, sobre el control de la natalidad, etc., dando como resultado que muchos jóvenes se aburran, perdiendo el fuego de ese encuentro que tuvieron de fe, que tuvieron con Cristo, y pierden la alegría de seguirlo. Muchos abandonan el camino y otros se vuelven tristes y negativos. Porque después de este querigma, de este primer encuentro con el Señor, lo que se hace es tratar de doctrinarlos, de formarlos, y no es precisamente ese el camino, sino nos dice aquí el Papa Francisco, ¿qué es lo que se pudiera hacer? ¿Qué es lo que se pretendería hacer? Hacer atractivo este encuentro del Señor,
darles oportunidad para que estos mismos jóvenes puedan compartir experiencias de vida, puedan trabajar con aquellos otros jóvenes, llevar a cabo todo lo que nos ha dicho, esa alegría, ese canto, esos encuentros con los demás jóvenes, esos movimientos, hacer todo aquello que no sea solamente formación, que no sean cuestiones doctrinales, sino experiencia de vida que va a ser atractivo para los demás jóvenes. Y nos dice aquí el Papa Francisco, insistí mucho sobre esto en Evangelii Gaudium y creo que es oportuno recordarlo. Por una parte, sería un grave error pensar que en la pastoral juvenil el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida, es decir, de la doctrina, como nos decía. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que ese anuncio, el anuncio del encuentro de Dios en tu vida, de ese anuncio de la buena nueva del Señor. Toda formación cristiana es ante todo la profundización de ese primer encuentro del Señor en tu vida, que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Por consiguiente, la pastoral juvenil siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo. Lo hará con diversos recursos, testimonios, canciones, momentos de adoración, espacios de reflexión espiritual con la Sagrada Escritura e incluso con diversos estímulos a través de las redes sociales. Pero jamás debe sustituirse esta experiencia gozosa de encuentro con el Señor por una suerte de adoctrinamiento. Por otra parte, cualquier plan de pastoral juvenil debe incorporar claramente medios y recursos variados para ayudar a los jóvenes a crecer en la fraternidad, a vivir como hermanos, a ayudarse mutuamente, a crear comunidad, a servir a los demás, a estar cerca de los pobres. Si el amor fraterno es el mandamiento nuevo, si es la plenitud de la ley, si es lo que mejor manifiesta nuestro amor a Dios, entonces debe ocupar un lugar relevante en todo plan de formación y crecimiento de los jóvenes. Así es, queridos radioescuchas, como el Papa Francisco nos habla de esta renovación de la pastoral juvenil, haciendo fraternidad, creciendo en comunidad, llevando aquello de que ustedes saben hacer, toda esa actitud de jóvenes, emplearla en este encuentro del Señor, teniendo claro una formación en la Sagrada Biblia, momentos de reflexión, la oración también, todo aquello que viene a crear un cúmulo de acciones que van a poder y van a seguir teniendo y digamos reforzando el encuentro que tuviste con el Señor. Esa experiencia de encontrarte con el Señor van a reforzar para que, como lo decía en un momento, jamás te quieras apartar de Él el resto de tu vida. Pues así, queridos radioescuchas, es como llegamos al final de nuestro programa, es como vamos concluyendo el tema del día de hoy y es como vamos a dar término a nuestro programa del día de hoy. Vamos a ver, creo que hay algunos saludos a Emi Román. Emi, gracias por escucharnos, gracias por estar presente. Muchos saludos a ti, a Cruz, que también nos va a escuchar o nos estará escuchando, y a todas las comunidades de base digitales que están también ahorita en este tiempo, en este mes del Rosario, haciendo oración para la llegada de un nuevo obispo. También un saludo a Giselle Zamoro, a Reina Chávez Martínez, un saludo, y a todas aquellas personas que nos van a ver después, que nos estarán sintonizando. A Bren, un saludo a ti, a Luca y a Liam, y espero en Dios que vayas también recuperándote cada día. También a Ángeles y Martín que nos escuchan, y a Angie
Angie, espero en Dios también que vayas mejor en todo tu proceso y a todos, de verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. De verdad que nuestros programas los llevamos a cabo y los realizamos con muchísimo gusto para ustedes, pensando en ustedes y llevando un mensaje de evangelización para ustedes. Pues bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Un saludo también a Paticani, que está en los controles, siempre muy alegre y siempre muy servicial. Un saludo también a nuestro querido Padre Didier, que a veces lo encontramos, a veces no lo encontramos aquí, pero un saludo, Padre, que todo esté bien también con usted. Y pues los esperamos el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en el programa Iglesia Pueblo de Dios. Soy Asunción Olivares y me dio muchísimo gusto de estar el día de hoy con todos ustedes. Que pasen una muy bonita tarde. Hasta luego. Tienes una cita en Radio San Juan Diego el próximo miércoles a la 1:00 p.m. en tu programa Iglesia Pueblo de Dios. Hasta luego.